Gracias. Buenas noches a todos y todas. Quiero agradecer en primer lugar el haberme considerado para presentar y comentar este importante libro. Agradecer a Scarlett, a George Monet, que no está, a Nifea y a la Católica. En el tiempo que me corresponde, lo que voy a hacer es demostrar que este es un libro indispensable de lectura, dado que aporta en el conocimiento de un periodo clave y porque además, hasta antes de esta obra, la explicación y comprensión de esta coyuntura especial, de acuerdo a lo planteado por Timothy Ana, John Lynch, Hamnet, entre otros, estaba centrada prácticamente en una sola causa, ¿no? La presencia de Abascal impidió la pronta independencia de estos territorios luego de la crisis política española de 1808. Y con eso se cerraba la gran explicación sobre el papel de Abascal. Sin embargo, este libro nos va a demostrar que a partir del tema de Abascal se abre un panorama impresionante de nuevos temas, de nuevos actores, de nuevos protagonistas y de nuevos procesos y de tensiones, conflictos, inclusiones, alianzas, etcétera, como les voy a comentar pronto. ¿Cómo he organizado mi intervención? En primer lugar voy a dar una imagen general de la publicación y después voy a abordar algunos temas que me llamaron mucho la atención, en tanto aportan a esta idea nueva de lo que propone esta publicación. Se trata, como ustedes pueden apreciar, de una publicación de 580 páginas, así que es una publicación en sí misma con un peso propio en términos literales. Lo he tenido que cargar varios días, he estado atenta y es de verdad que es una publicación importante que vale la pena leer, también vale la pena estudiar y de hecho no la voy a poder resumir en el poco tiempo porque además les quitaría el placer de disfrutar de una buena lectura, de una obra bien estructurada y bien escrita y de la experiencia que viví yo, de quedarme atrapada en la lectura desde el momento que la abrí. No hacía nada más, todo el tiempo dedicada a poderlo leer porque cada caso, cada capítulo decía cosas bien interesantes y bien importantes. Entonces, primero esta perspectiva general y después vamos a abordar algunos aspectos particulares. Es un libro que profundiza diversos aspectos relacionados al periodo del Virrey Abascal, 1806-1816, década que coincide con la etapa final del despotismo ilustrado y la fase inicial de las independencias. Contiene 19 estudios que fueron expuestos y discutidos en el Congreso Internacional Abascal y la Contraindependencia de América del Sur, llevado a cabo, como ya señaló Georges Borra, en junio del año 2011. Está bien, mi figura, está bien. Gerard, disculpe. Gerard, sí, está. El contexto en el cual se desenvuelve este libro es un periodo de crisis y de aceleración de procesos políticos complejos, de juntas de gobierno, de guerra, de movilización y de tensiones regionales. A través del periodo de Abascal, uno puede conocer además a otros protagonistas de esa historia, militares, eclesiásticos, súbditos, ciudadanos, cabildos, pueblos, caudillos, entre otros. Asimismo, se puede descubrir la manera como cada uno de estos bandos utilizó diversas estrategias para que los pueblos y ciudades se involucraran, ya sea desde el uso de la violencia y el terror, como plantea Barragán, la administración del miedo, el reconocimiento a pueblos que antes habían sido descuidados por la corona, como el caso de Chiloé, en el trabajo de Urbina, la persuasión, el chisme y el uso de rumores como hechos reales, como plantea Ofeland, los aspectos simbólicos y la representación pública, apelar a la concordia y a la reconciliación, como propone Guerrero, y hasta lo más moderno de esa época, utilizar la prensa o las proclamas e incluso pasquines, como plantea Wasserman. El resultado de ello, por un lado,
es la construcción política del enemigo. Y por otro, la comprensión de aquellos que terminaron por convertirse en reductos del partido de la contraindependencia. El costo de esta crisis y de la guerra fue asumido por la sociedad. Muchos de los trabajos señalan justamente el costo que va a significar, porque el Estado prontamente va a quedar sin recursos. Por eso, me parece que lo más trágico de todo esto fue que ambos bandos mantuvieron y exacerbaron la utilización de instituciones extractivistas que empobrecieron a la sociedad y a sus habitantes. En varios de los trabajos, por ejemplo el de Hamnet, se destaca el papel principal que jugó el hecho que Abascal, la Iglesia y el Ejército actuaran de manera coordinada. En ese mismo sentido, Rizopatrón demuestra la manera como a través del regimiento de infantería de línea de voluntarios distinguidos de la Concordia actúan de manera conjunta el ejecutivo, los militares, los eclesiásticos, los nobles y los comerciantes. En ese sentido, este bando realista actúa de manera conjunta. Lo que me llama la atención, y por eso deseo detenerme, es la alianza entre ejecutivo, iglesia y ejército. ¿Por qué? Si recordamos el periodo Borbón, en este periodo la iglesia fue paulatinamente desplazada por el ejército, en esa transformación de la monarquía católica y gobierno pactista de los Habsburgo a un régimen absolutista como fue el Borbón. Entonces, lo que me queda claro después de leer este libro es que en este periodo de crisis española se abre a partir de 1808 un nuevo escenario político. Se abre, por lo tanto, un periodo de transición política, categoría que ayuda a comprender mejor el papel que juegan Abascal y los actores políticos en esta coyuntura. Tal es así, y tal como lo señala Kleiber, el territorio en el cual actúa Abascal trasciende el que le correspondía según la nueva división del virreinato borbónico. Y nuestro personaje, además, actúa con mucha discrecionalidad, incluso más que otros virreyes contemporáneos, como sostiene Hamlet. Mientras que la experiencia misma hace que algunas ciudades experimenten que puedan manejarse de manera autónoma. Si bien se ha mencionado que los realistas actuaron unidos, ello no fue así en todos los casos, y eso es lo que justamente plantea y da luz a esta publicación, ya que también hubo tensiones, como lo demuestra Hernández García en el caso de Piura, en torno al cabildo constitucional, reflejo de que la élite de ese entonces no era una élite homogénea, sino que a propósito del cabildo constitucional se enfrentan élites, las tradicionales con las nuevas, para definir cuál de ellas iba a tener el control sobre esta nueva institución. Asimismo, si lo miramos desde el lado más bien de los rebeldes, de los patriotas, en ese caso, Seiner destaca las fisuras que hubo en el movimiento de los rebeldes, especialmente entre las dirigencias. Igual pasa cuando se aprecian las tensiones entre la Junta de Buenos Aires y Castelli, tal como lo sostiene Wasserman. En otros casos se aprecian también situaciones contrarias, donde poco a poco comienzan a ser incluidos otros sectores, como demuestra Phelan con la conspiración de Lima de 1814. Situación de por sí altamente peligrosa, porque Abascal no quería que en Lima haya caudillos ni revolucionarios. El otro tema que me llamó la atención fue esa influencia de estar cerca al otro. En el caso de los patriotas, cerca al rebelde, o en el caso de los patriotas, estar cerca a los realistas, o en el caso de los realistas, estar cerca a una ciudad donde se haya organizado una junta. En ese sentido, dos estudios, el de Hernández García y Verdo, muestran cómo el estar cerca al otro, Ciudad Insurgente, Quito, o a los realistas Salta y Tucumán, hace que Piura tenga una actitud particular que por su propia configuración e intereses regionales y locales sea no solo un reducto realista, sino que luego sea prontamente patriota, ya que la expectativa autonomista los hace experimentar esos derroteros.
En síntesis, para ir ya cerrando con mi intervención, se trata de un libro que aporta nuevo conocimiento a una coyuntura clave que da lugar al inicio del proceso independentista. Con esta obra cobran importancia nuevas regiones: Tacna, Piura, Charcas, Chiloé, Salta, Tucumán, Pasto, entre otras, quienes aportaron con recursos humanos, bienes, dinero, para atender los costos que implicó este proceso. También tenemos mejor claridad respecto a diversos grupos y su participación: eclesiásticos, militares, indígenas, comerciantes, nobles titulados, rebeldes, caudillos, junteros, entre otros. Además, se incorporan junto a la figura de Abascal otros personajes como Osorio, Goyeneche, Tristán, Ignacio Justiz, Rodil, Quintanilla, Wesley, Castelli, entre otros. En síntesis, es una obra de indispensable lectura para los estudiantes de ciencias sociales, especialmente de historia y de ciencia política, porque aquí se está debatiendo un tema de poder y una particular coyuntura política, por lo que saludamos a los organizadores de ese Congreso Internacional, cuyas actas hoy se presentan en este libro, así como a las instituciones que hicieron posible esta publicación. Muchas gracias.